Buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo. Volvemos a encontrarnos como todos los días. Hoy es martes y es algo inusual que lo hagamos así, pero es una semana festiva. Hoy es fiesta. En España es el Día de la Constitución Española y por lo tanto, pues algunos estamos fuera. Hay más hermanos que están por ahí también aprovechando estos días de fiesta. Es un puente largo. Y nosotros estamos en el Pirineo francés. Estamos cerca de una ciudad así más conocida que se llama Luz-Saint-Sauveur y tomando un descanso, pero siempre a la hora del estudio bíblico aquí intentamos ser fieles a este llamado. Sabemos que hay muchos hermanos que estáis esperando este momento. Es una manera de conectarnos unos con otros, pero también conectarnos con el Señor, la palabra de Dios. Y bueno, yo siempre lo he dicho, el creyente tiene derecho a tomar sus vacaciones, pero no hacemos vacaciones de ser cristianos, de alimentarnos de la palabra. Cuando vamos de vacaciones también comemos en la carne, ¿verdad? Y hasta más y todo, nos alimentamos bien. Pues también tenemos que seguir alimentándonos en el espíritu. Y bueno, aquí estamos, se oyen los pasos del cuco que va de aquí para allá. Y tenemos aquí a los hermanos que están aquí no voy a enfocar para allá porque están ahí, así no muevo la cámara de sitio. Pero aquí tenemos a Isabel, a Chava, a Belén, Daniel está por allí, el Cuco. No estamos en la iglesia, pero no me siento solo, estoy acompañado. Estoy arropado por aquí y ya veo hermanos que estáis ahí conectándos. Veo ya el icono de Luisa, de Antonia, de algunos no los termino de identificar por el dibujito del icono. Pero vamos a hacer una oración. Hoy, como todos los martes, vamos a estudiar primera epístola de Juan, capítulo 1. Y ayer pregunté en qué versículo estamos, a dónde tenemos que continuar. Oí una voz por aquí al lado mío que decía versículo 7. Pues ahí vamos a seguir en el versículo 7. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nuevamente nos reunimos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad. Podría haber muchas cosas que nos impidiesen o muchos inconvenientes, pero tú siempre, Señor, nos diste la oportunidad de conectarnos y de poder abrir tu palabra y tener este tiempo de estudio bíblico. Ya nos aproximamos a 3 años, se dice pronto, pero es mucho tiempo de estar así, de esta manera, dos años. Y Señor, queremos pedirte que hoy nos dirijas en este tiempo, que lo que vamos a leer en tu palabra sea de bendición, que tú, Señor, nos estés guiando, que tú, Señor, nos estés llevando a entender, a recibir la palabra y que nos des las fuerzas para que todo eso vaya entrando a formar parte de nuestra vida y lo pongamos por obra. Gracias por todo, Señor, y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estaba dudando, no sabía si eran 2 años o 3 años ya que vamos para este tiempo diario de estudio bíblico. Bien, primera de Juan, capítulo 1. Miro un momentito en el chat en directo a los hermanos que han escrito. Aquí está Benito saludando el primero. Buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo también ha escrito un saludo. Hola, mi querido hermano Víctor y mis todos hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté en vuestros corazones. David, Liliana, David, Daniela también han saludado. Buenas noches. Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Ahí Magdalena Navarro, bendiciones también para ti, Magdalena. Beatriz, buenas noches. También que la gracia y la paz del Señor estén contigo. Paola, buenas noches. Dios te bendiga también a ti. Y bueno, esos son los mensajes que hay hasta este momentito aquí en el chat en directo. Los nuevos que me salgan ya me aparecen a mí aquí en pantalla, los puedo ver también. Acaba Miguel Torres de escribir un saludo. Buenas noches, Miguel. A mí siempre me bendice ver cómo hermanos de diferentes países estamos separados algunos por miles de kilómetros. Hermanos que se conectan en el directo así de Perú, de Ecuador, de México, de Estados Unidos, de Francia, de Chile, de Brasil, de otros lugares. Ahí está Juan Vázquez. Juan no está tan lejos, está en Reus. Juan y Silvia, buenas noches, que la paz del Señor también esté con vosotros. Muy bien, mientras más hermanos se conectan y escriben mensajes,
vamos a ir leyendo, recordamos el versículo 6 y el 7 y después vamos a leer también el 8, el 9 y el 10 porque estamos en la parte final del párrafo y del capítulo. Como veis es un capítulo cortito, solo tiene 10 versículos, pero nos hemos detenido mucho tiempo ahí, hemos visto ya una serie de estudios porque los temas que aparecieron por ahí eran trascendentes. Estuvimos hablando de una serie de cosas fundamentales que tienen que ver con todo lo que se va a ir tratando en la carta. Dice primera carta de Juan 1, 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nos detenemos ahí un momentito, pero después leeremos los 3 versículos que quedan de este capítulo. Recordad que estábamos hablando de practicar la verdad y andar en la luz. Son frases que tienen que ver con acción. Practicar, andar, tiene que ver con nuestra forma de vida como cristianos. Lo último que estábamos viendo el martes pasado, que estábamos en la iglesia, decíamos 2 cosas acerca de pruebas de la verdad. Decíamos por un lado que la verdad es creadora de la comunión, porque aquí hemos leído que si estamos en la luz, si estamos practicando la verdad, tenemos comunión unos con otros y también tenemos comunión con Él. Dice, tenemos comunión con Él y tenemos comunión unos con otros. Ninguna creencia que separe a una persona de las demás, de la iglesia, puede ser plenamente cristiana. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña nos une, crea unidad entre su iglesia, entre su pueblo. La iglesia siempre ha tenido la tendencia a separarse, a dividirse, y no es algo de ahora, es desde siempre. Pablo le escribe a los Corintios y el principal problema que Pablo trata precisamente es la división que había entre los hermanos. Unos decían nosotros somos de Pablo, otros decían nosotros somos de Pedro, otros decían nosotros somos de Apolos. Y esa división interna de la iglesia se manifestaba también en otros defectos, porque ahí había conflictos entre hermanos, había enfrentamientos que llevaba a algunos hasta denunciarse delante de las autoridades, de las leyes. Había pecados que se toleraban dentro de la iglesia, había desórdenes en cuanto a participar de la Santa Cena. Y así veíamos una iglesia que buscaba los dones y que se manifestaba de una manera así como buscando lo milagroso, lo sorprendente, pero resulta que les faltaba mucho para estar practicando la verdad y andando en la luz, que son las exhortaciones que estamos aquí detenidos viendo en estos versículos de la primera epístola de Juan. Hemos estado hablando ya de todo esto, vamos a conectar ahí y vamos a ampliar alguna cosita más. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué es practicar la verdad? Porque ahí dice que tenemos que practicar la verdad. Si no practicamos la verdad, estamos fuera, no tenemos comunión con Él, estamos en tinieblas. Pero ¿qué es practicar la verdad? Porque hay frases, hay conceptos que los decimos y a veces no los pensamos bien. Todo concepto, toda enseñanza bíblica tiene que ser práctica, tiene que venir a nuestra vida y que yo pueda verme practicándolo. Entonces, ¿qué es practicar la verdad? Bien, primero piensa en la palabra practicar. Practicar te habla de acción, de ejercitar, de ejercer, de usar. Cuando tú practicas algo, estás activo. Si dice también que andamos en la luz, andar indica exactamente lo mismo. Es una palabra que nos lleva a acción, tenemos que estar en movimiento. Andar es estar haciendo algo, estar ocupándote en una cosa. Entonces, practicar la verdad, andar en la luz, tiene que ver con la misma idea y nos está hablando de vivir continuamente en aquellas cosas que Dios nos ha mostrado. Practicar es algo continuado, por eso decimos una vida continuada. Si tú haces algo esporádicamente, no estás practicando. Practicar habla de algo que tiene que ver con continuidad. Si tú dices, yo practico un instrumento, toco la guitarra, la practico.
Bueno, yo he dado clases de guitarra muchas veces y a los alumnos siempre es fundamental, lo primero que les dices es que tienen que practicar mucho. Si no practicas, no aprendes a tocar la guitarra. Se te enseñan los conceptos, se te muestra y te dice, mira, este es un acorde, este es el acorde do, y pones así los dedos. Y esta mano tienes que ponerla así para rasgar las cuerdas en la parte de abajo de la caja. Y entonces tú le das la clase al alumno y el alumno se queda con los conceptos. Ahora ya sé 3 acordes, ahora ya sé cómo hay que darle al ritmo, pero como tú nunca practicaste el tocar la guitarra, no tienes práctica, por lo tanto no te sale. Para poner el acorde, cuando tú le enseñas a alguien el dedo 1 en la segunda cuerda, primer traste, dedo 2, segundo traste, cuarta cuerda, dedo 3, quinta cuerda, tercer traste, eso es el acorde do. Y él ya sabe cómo se pone, el alumno ya sabe dónde va cada dedo. Pero para poner el acorde, tú lo ves que coge ahí la guitarra, se prepara, pone la mano y pone el primer dedo, pone el segundo, el tercero, espérate que no me llega, me ayudo con la otra mano, quítalo, vuélvelo a poner. Y lo pone, y otra vez el otro dedo, y otra vez este. Pero cuando te ven tocar a ti, que llevas ya muchos años tocando, tú cambias de acordes muy rápido. Y el alumno nuevo dice, ¿y cómo? A mí no me sale. ¿Y tú qué le dices? Practica. Tienes que practicar. Cuanto más practiques, más rápido aprendes, más agilidad tienes, más rapidez a la hora de cambiar los acordes en la guitarra o de también con la mano derecha de poder tocar las cuerdas. Practica el que dice ahí el apóstol Juan, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Un concepto abstracto, como dijese Poncio Pilato, ¿y qué es la verdad? Cuando Jesús le dijo, yo he venido a dar testimonio a la verdad. ¿Qué diríais que es la verdad? A ver, los que están aquí, que a los de internet no los escucho. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y cómo practico a Cristo? Si Él es la verdad. Siguiendo sus mandamientos. Ah, sus mandamientos. ¿Qué dice Juan 17:17 de memoria? Jesús orando al Padre. ¿Y qué le dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Porque claro, es cierto que Cristo es la verdad. La Biblia nos habla de que el Espíritu de verdad, el Dios el Padre es la verdad. Pero para nosotros eso sería un concepto abstracto. Nos quedaríamos sin saber cómo llevar eso a la práctica. ¿Cómo practico a Cristo? O sea, en realidad lo que al decir yo practico a Cristo estoy practicando sus enseñanzas, su ejemplo, lo que Él nos ha transmitido, lo que Él nos ha dicho. Entonces Jesús dijo que la palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Practicar la verdad es practicar la palabra de Dios. Y seguramente, pues, cuando hablamos de la luz, también los que estáis constantemente escuchando estudios bíblicos que damos, pues también recordaréis que hemos dicho que la palabra de Dios es luz. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, practicar la verdad y andar en la luz tiene que ver con estar en Dios. ¿Qué dijimos en el versículo 5? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, la palabra de Dios es luz y no hay tinieblas en ella. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Tenemos que llevar todo esto a un terreno práctico, porque si no solo nos quedan conceptos. Si Cristo es la verdad, yo tengo que andar en la verdad, tengo que practicar la verdad, tengo que estar en la luz, tengo que... Pero ¿cómo se hace eso, no? Es difícil intentar decir, voy a imitar a Cristo. Es una buena idea decir, plantearse qué haría Jesús en mi lugar, eso está bien. Pero si tú no conoces bien a Cristo, no sabes lo que Cristo haría en tu lugar. Para poder llegar a ese punto en decir, ante esta circunstancia, yo creo que Jesús se comportaría así. Para eso tienes que conocer bien a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? A través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos habla, nos enseña cómo era Jesús cuando estuvo en la tierra, cómo se comportaba, cómo actuaba,
pero sobre todo sus enseñanzas, la doctrina, la enseñanza, todo lo que Dios nos ha enseñado a través de el conocimiento que nos da por su palabra. Si la palabra se queda solo en un discurso, queda estéril. Seríamos fariseos. El fariseísmo, que tenían los conceptos pero no los practicaban. Si la palabra de Dios se limita a la predicación, el sermón, yo voy, escucho el sermón, me voy a mi casa y después vivo como quiero, y ya no hay cambio, no hay transformación, no hay aplicación de la palabra, entonces todo se queda estéril. No sé si os estáis dando cuenta o estáis ligando lo que estábamos hablando ayer con lo que estamos hablando hoy. Ayer estábamos dando un estudio sobre Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Cuántos estuvieron ayer escuchando? Bueno, veo de los que estáis conectados la mayoría, y sé que algunos de los que están conectados que no estaban en el directo después sí que lo vieron en diferido, porque incluso alguno me ha escrito algún comentario. Entonces, ¿recordáis lo que estábamos hablando ayer? Estábamos hablando de la manera en la que el cristiano tiene que hablar, y estábamos precisamente leyendo en Efesios capítulo 4 acerca de la mentira. El cristiano no miente, habla verdad. Y justo hoy el tema que estamos tratando en Primera de Juan otra vez tiene que ver con eso. Y yo os aseguro que no me pongo así, no lo planeo con tiempo, decir, mira, voy a tratar de que coincidan estos estudios. No, estamos siguiendo una serie en Romanos. Y llevamos en Romanos, si no recuerdo mal, ya cerca como 80 estudios bíblicos. Y estamos todavía en el capítulo 12, aún nos quedan 4 capítulos más para terminar la epístola. Y llevamos más de 80 estudios. Entonces coincide que hemos llegado a ese versículo donde dice que el cristiano tiene que bendecir y no maldecir. Y al hablar de bendecir estuvimos considerando otros textos, y en Efesios capítulo 4, allí el apóstol Pablo dice que el cristiano no miente, ya no hay mentira en el cristiano, porque nosotros somos de la verdad. Cristo es la verdad, nosotros somos hijos de la verdad. Estábamos hablando de la luz, de andar en la luz, y de pronto llegamos aquí a 1 Juan y nos vuelve a salir el mismo tema. En el Señor no hay casualidades, el Espíritu Santo nos guía a todo lo que tenemos que escuchar. Cristo dijo, Él os guiará a toda la verdad. Cristo dijo, Él os dará a conocer todas las cosas, tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Y cuando el Señor nos insiste en algunos temas, cuando abrimos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice esto, y abrimos otro lugar y nos dice lo mismo, y por otra parte nos dice lo mismo, mira, todo esto que nosotros vivimos en el Espíritu, como iglesia, como hijos de Dios, tienes que entender que el Señor se mueve, el Señor habla, el Señor actúa, Él nos dirige. No sé si algún creyente alguna vez se sorprende y dice, vaya, es sorprendente, qué casualidad, y no nos debería sorprender el ver la mano de Dios sobre nosotros y que las cosas ocurren como tienen que ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios es real, es verdadero, somos sus hijos, Él controla nuestras vidas, Él trata con nosotros. Entonces, tenemos que tener esa tranquilidad, esa seguridad de que lo que decimos en la teoría, en la práctica se cumple. Si la palabra se queda solo en ese discurso que estamos dando ahora, en esa predicación del domingo, y tú escuchas y, como decimos, te entra por un oído y te sale por el otro, si simplemente sirve para adquirir un conocimiento y ahora tú ya sabes punto 1, punto 2, punto 3, bueno, entonces se queda estéril, infructuosa, se queda sin fruto. Y nos convertimos en religiosos como los fariseos, que conocían las escrituras, pero la escritura no formaba parte de su vida. ¿Te acuerdas qué dice Josué 1:8? Yo ese versículo lo repito hasta la saciedad porque es que es un versículo perfecto hablando de la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no se para ahí el versículo. Si se parase ahí, estaría incompleto. Porque la segunda parte dice, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. O sea, te llenas de la palabra de Dios para que la palabra de Dios entre a formar parte de tu vida y se materialice en la práctica. Y además termina con una promesa, por eso ese versículo está completo, perfecto. Te dice lo que tienes que hacer, de qué manera tienes que hacerlo, te dice cómo lo tienes que llevar a la práctica y te dice que vas a ser bendecido. Todo te irá bien, hay una promesa, si haces lo primero que dice en ese versículo.
Practicar la verdad implica actuar. Tienes que estar en movimiento. Tienes que estar haciendo algo. Es que ya me dijiste cómo se pone el acorde. Bueno, pues ahora practica. Normalmente yo hacía una clase de guitarra un día a la semana. Nos veíamos un día y hasta la semana siguiente. Yo os enseño todo esto. Durante la semana practicarlo. ¿Sabes cómo sabía yo al cabo de una semana quién había practicado y quién no? Por lo que se veía después. El resultado de practicar es muy evidente. Si no practicas, no hay resultado. Entonces, cuando pasaba una semana y yo volvía a encontrarme con los alumnos, por cierto, aquí de los hermanos que están conectados, tuve algún alumno. Rosario, por ejemplo. Ahí ella era alumna de guitarra. Y algún otro, creo recordar por ahí. Bien, yo veía al hermano y le decía, a ver, enseñadme, ponete este acorde. Y de pronto iba uno y lo ponía deprisa. Y yo decía, este ha practicado. Pero había otro que se ponía ahí. Tú no has practicado mucho, ¿verdad? No, no he tenido mucho tiempo. Cuando tú practicas algo, se nota. Mira, Beatriz dice, yo también Beatriz fue alumna de guitarra. Tú no has practicado, no. Cuando practicas, se nota. Si no practicaste, se nota. Y cuando tú practicas la verdad, cuando practicas la palabra de Dios, esto es muy evidente, todos lo van a notar. Porque practicar la palabra de Dios es practicar la verdad. Y Dios es verdad, no hay tinieblas en Él. Él es luz, no hay oscuridad en Él. No hay mentira, no hay oscuridad. Él es luz y es verdad. Si tú estás en la luz y en la verdad de Dios, eso se va a ver. Todos los que te rodeen lo van a poder ver. Y cuando decimos que hay que actuar, hay que ponerlo por obra, siempre tu comportamiento va a ser honesto y siempre va a ser sincero y siempre va a haber fruto. Porque todo lo que produce la palabra de Dios en nosotros va a esa altura, porque nuestro Dios es un Dios muy grande. Tenemos que ser coherentes entre lo que hablamos y lo que hacemos. Tú no puedes decir yo soy cristiano y estar viviendo como si no fueses cristiano. Tú no puedes decir yo soy hijo de la luz y actuar en las tinieblas. Recuerda, aquí el texto es muy rotundo. En el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Así que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es como el ejemplo que os estoy poniendo. ¿Has practicado guitarra esta semana? Sí. A ver, enséñame lo que aprendiste. Y para poner el acorde está ahí 2 minutos. Y tú dices, no has practicado, dime la verdad, no has practicado. Porque si hubieses practicado, se notaría, se nota. Sí que es cierto que algunos tienen más facilidad que otros. No estoy hablando de eso. Tú sabes si alguien practicó o no practicó. No, yo estoy en la luz, yo estoy con el Señor. No, pero tu vida muestra que estás andando en cosas oscuras. Hay mentira, hablas con mentiras, hay maldición en lugar de bendición en cómo hablas a los demás. La carne, las pasiones de la carne te arrastran, te dominan. Entonces no estás andando en la luz. No estás practicando la verdad. Entonces eso es muy evidente, muy evidente. Como decíamos en Romanos también, haciendo lo bueno y aborreciendo lo malo, ¿verdad? En el versículo 7 que hemos leído también dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y pregunto, ¿entonces quiere decir que si no estamos andando en la luz como Él está en la luz, no tenemos comunión unos con otros? ¿Qué es la comunión? La koinonía. ¿Qué es comunión? Como dice la palabra, común, unión. O sea, estamos en una unión en común. Y unión es estar involucrados unos con otros. Tener comunión cristiana es estar ocupándonos en cosas que nos afectan a ti y a mí. Estamos relacionándonos en actividades, en sentir, en actuar, en vivir. Hay comunión, hay intimidad, hay relación, hay intereses en común.
vamos en una misma dirección, caminamos el uno al lado del otro. Eso es tener comunión. Entonces, si estamos en la luz, tenemos comunión. Pero ahora, según el contexto de lo que hemos leído antes, si un hermano está en las tinieblas, no está en la luz. Entonces no hay comunión. Podemos estar uno al lado del otro. Podemos compartir una conversación, pero comunión es algo más profundo. Si te acuerdas en Hechos de los Apóstoles, cuando habla del momento de la primera iglesia, allí dice que los creyentes, la iglesia dice que no paraba de crecer, dice el Señor, añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos, y dice allí que tenían en común todas las cosas, que cada día participaban juntos en la doctrina, en las alabanzas, en las oraciones, y habla de tener comunión unos con otros, pero dice allí una expresión que demuestra de alguna forma lo que es la comunión. Dice que eran de un mismo sentir, dice que tenían una misma mente y un mismo corazón. Eso es tener comunión. Pero si tú piensas una cosa y yo pienso otra, podemos convivir juntos. Podemos hacer una actividad juntos, nos podemos ir de excursión juntos, podemos quedar a tomar un café juntos y conversamos. Y compartimos un ratito. Pero tener comunión cristiana es más profundo que eso. Para poder tener una buena comunión cristiana, tienes que estar andando en la luz. Tienes que estar practicando la verdad. Entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y añade algo ahí, el apóstol Juan, que parecería que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero de pronto dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Siempre decimos, cree en el Señor Jesucristo y la sangre te limpia de todo pecado. Pero parece que aquí está fuera de ese contexto, porque está hablando de tener comunión unos con otros. Sí, pero recuerdan, ¿no? Esa es la consecuencia. Tener comunión es la consecuencia ¿de qué? De practicar la verdad y de andar en la luz. Si tú practicas la verdad, lo que dice la Biblia, entonces la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Porque la esencia del Evangelio te muestra que eres pecador, que necesitas arrepentirte de tus pecados, creyendo que Jesucristo murió por ti en la cruz, que su sangre derramada tiene el poder para perdonar tus pecados, para limpiar tus pecados. Entonces, si tú practicas lo que dice la palabra de Dios, te arrepientes, crees, recibes, entonces la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. Y ahora aparece ahí un concepto que hasta ahora no habíamos hablado de él, que es el pecado, aquí en estos primeros versículos de Primera de Juan, pero que va a estar muy presente a lo largo de toda la epístola. Porque dice a continuación, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y de pronto dices, a esto ahora no lo entiendo. Parece que se contradice el texto. Porque por un lado está diciendo, si estamos en la verdad, la sangre de Jesucristo, si estamos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. ¿Cómo entiendo esto? ¿Qué quiere decir ahí el texto realmente? Primero dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y ahora dice que si yo digo que no tengo pecado, estoy mintiendo. O sea, que sí que tengo pecado. A ver si me aclaro. ¿Tengo pecado o no tengo pecado? ¿Estoy realmente limpio o no estoy limpio de pecado? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el problema, no? Bueno, todo el contexto lo tenemos que tener en cuenta. Por eso tenemos que leer los dos versículos que faltan, el 9 y el 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vale, entonces aparece ahí otro concepto que yo he estado mencionando, pero no lo habíamos visto todavía aquí reflejado, que es la palabra confesar. Confesar los pecados. Practicar la verdad, andar en la luz para tener comunión con Dios y con los hermanos. Y entonces ahora nos preguntábamos, ¿entonces tenemos pecado o no tenemos pecado? ¿Cómo entonces andamos en la luz si dice ahora ahí que tenemos pecado? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos, o sea que tenemos pecado.
Entonces, ¿cómo puedo decir que estoy andando en la luz y practicando la verdad si a la vez tengo que reconocer que tengo pecado? ¿Cómo entendemos eso? Además, incluso dice, el versículo lo hemos leído, que si digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. Vale, recuerda, todo esto, para que lo entendamos, tiene que ver con la declaración que ya vimos días atrás: Dios es luz. Todo tiene que ver con Él, no con nosotros. Déjame que te lea un versículo en el Evangelio de Juan. Seguramente te darás cuenta que Juan habla mucho en su Evangelio y en sus cartas de palabras, de ideas, de frases iguales. Mira en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vuelvo a formular la pregunta: ¿qué es andar en la luz? Mira, no significa ser perfecto o estar sin pecado. Por eso Juan dice a continuación: si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso, se engaña a sí mismo, es lo que dice, se engaña a sí mismo. O sea que tenemos pecado. Vale, vamos por partes, os voy a ir explicando punto por punto para que entendamos bien este pasaje. Jesús acaba de decir ahí en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, seguirle, tiene la misma idea de practicar, de andar en la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, ya no vas a seguir andando en tinieblas, sino que tendrá, dice, tendrá, como que posees ahora, ¿el qué? La luz de la vida. Algo cambia. Cuando tú sigues a Jesús, cuando tú crees en Él, algo cambia. ¿Qué es lo que cambia? Dejas de andar en las tinieblas. Por eso aquí dice Juan que si andas en las tinieblas no estás en la luz, porque Dios es luz. Cuando sigues a Jesús dejas de estar en las tinieblas y de pronto estás dentro de la luz. Pero eso no quiere decir que ya somos perfectos y que ya no cometemos pecado. No, todavía fallamos a veces. Aún nos equivocamos. Aún le fallamos a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hemos leído ahí en el versículo 8 de Primera de Juan 1. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia porque hay pecado. Si no hubiese pecado, no nos limpiaría. Por eso, el que dice yo no tengo pecado, se engaña a sí mismo. Porque dice allí la palabra de Dios en Romanos 3:23 que todos hemos pecado. Ahora después lo leemos, pero ya te lo adelanto. Allí dice que por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Así que aquí no está hablando de que si el creyente tiene más pecados o tiene menos pecados. En el contexto está hablando del problema del hombre. Ningún hombre puede decir yo no tengo pecado. Si alguno dice yo no tengo pecado, resulta que te estás engañando a ti mismo. Y a veces te encuentras con personas, a mí me ha pasado, hablando del Evangelio con personas, hay algunos que te dicen, no, pero cuando tú les hablas del pecado, ¿no? Y dices, necesitas arrepentirte de tus pecados, algunos se sorprenden y dicen, pero yo no soy una persona, yo no soy una mala persona, yo nunca he hecho así, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no... Pero entonces tú hablas con él y le dices, ¿y nunca has dicho una mentira? ¿Nunca has dicho una verdad a medias? Y algunos hasta se lo tienen que pensar, porque algunos piensan que son tan justos, tan rectos, que no, pero yo no he hecho nunca nada malo. De esto se está hablando aquí Juan. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, porque todos hemos pecado. Pero notas los tiempos que se están marcando ahí. Primero dice esto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero ahora viene el siguiente punto. ¿Pero qué hacemos ahora? Si confesamos nuestros pecados, pero para confesar un pecado, ¿qué tienes que hacer primero? Reconocer que has pecado. Si yo no me reconozco pecador, no voy a sentir la necesidad de arrepentirme. Yo primero tengo que reconocer que en mi vida hay pecado. Y aún después de conocer a Cristo,
aún seguimos pecando, aún fallamos. Incluso déjame que te recuerde lo que dice el apóstol Pablo, que pecar no es solamente hacer lo malo, Santiago también lo menciona. Pablo lo desarrolla más como doctrina. Si alguno dice que no tiene pecado, bueno, que considere el hecho de lo que plantea Santiago también, que no solo cometer, transgredir la ley, sino que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. O sea, hamartía es la palabra griega que se traduce normalmente por pecado. Hay diferentes palabras que en el castellano siempre las traducen como pecado porque no tenemos la riqueza del griego antiguo aquí cuando se escribe la Biblia, pero la palabra más común es hamartía, que significa literalmente errar al blanco. Cuando el arquero en los Juegos Olímpicos de los griegos disparaba la flecha y la flecha no daba justo en el centro, aunque fuese al ladito, acababa de fallar, erraba al blanco, eso es pecado. Esa es la palabra hamartía, pecar. O sea que si tú sabes que lo correcto, lo ideal, lo perfecto sería que yo haga así y no lo haces, también estás pecando. Entonces, ¿quién puede decir yo no tengo pecado? ¿Quién puede decir yo no peco? Nadie. Todos pecamos. Y todos tenemos que llegar a reconocer nuestro pecado para subir al segundo nivel y confesar el pecado. Primero reconoces, después confiesas. ¿Y qué viene a continuación? Dios te perdona. Si dice que la sangre de Cristo nos limpia es porque hay pecado. Entonces, si confesamos, somos perdonados. Si tú no reconoces el pecado, no puedes arrepentirte, no puedes confesar, no puedes ser limpiado. Cuando uno cree en Jesucristo como su Salvador personal, en una frase estamos resumiendo todo lo que es la complejidad de la predicación y el efecto del Evangelio en una persona. Decir yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal implica todo eso que estamos diciendo. Darte cuenta que eres pecador. Y si eres pecador, el pecado te separa de Dios. Si estás separado de Dios, estás muerto espiritualmente. Si mueres en tu cuerpo físico, en tu carne, si mueres estando muerto espiritualmente, mueres para toda la eternidad. Si mueres físicamente en un estado de muerte espiritual separado de Dios, entonces viene la muerte eterna. Seguirás muerto por la eternidad y no hay una vuelta atrás. Aunque a veces nos resulte duro pensar en eso, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que aceptar lo que la palabra de Dios nos dice y buscar un remedio, una solución. Es como si el doctor te dice, mira, tu enfermedad es grave y puede terminar en muerte si no tomamos medidas. La cirugía es un buen remedio. Te podemos solucionar el problema con una cirugía. Y tú dices, no, pero yo no me quiero operar. Yo no quiero que me hagan una cirugía. Y el doctor te insiste, pero si no, tu enfermedad puede terminar en muerte. Y tú pues pones excusas, dices, no, pero más adelante y tal. Y un día vas y te mueres, cuando la solución era bastante viable. Entonces, ¿alguien puede decir es injusto que se haya muerto por la enfermedad? No, lo que nos preguntaríamos es, ¿cómo puede ser que alguien haya preferido morir en lugar de obtener la solución a su problema? Aquí la cuestión no es pensar qué duro, ¿no?, que exista la condenación eterna. Aquí lo complicado, lo que nos cuesta asimilar es qué complejo, qué tristeza que algunas personas escojan condenarse para toda la eternidad. No tiene sentido. Porque aunque te cueste entender algunos conceptos, uno tendría que tener el gesto de decir, mira, voy a probarlo, voy a meditarlo, voy a tenerlo en cuenta. Pero lo sorprendente es que tú le hablas a personas acerca del Evangelio y no es un mensaje absurdo. El Evangelio es un mensaje muy coherente, con mucho sentido y que apela a la razón humana. No estamos hablando de misterios, de neblinas que hay por ahí que no son tangibles. No estamos hablando de conceptos así figurados o abstractos,
de metáforas incomprensibles. No, estamos hablando de principios que el ser humano puede entender perfectamente, que tienen que ver con la justicia, con la paga de una transgresión a la justicia y de una solución, de que alguien paga el precio de tu deuda en tu lugar, cosas que son comprensibles y que cualquier ser humano pues se tendría que detener y decir, voy a pensar en esto, por lo menos voy a analizarlo, voy a meditarlo, porque si realmente creer o no creer depende de mi salvación o mi condenación, pues es un tema importante, con trascendencia, así que voy a tenerlo en cuenta. Entonces, primero, puntualizo, tienes que reconocer que eres pecador, no puedes decir yo no tengo pecado si no te engañas, para llegar al segundo paso, confesar tus pecados y por lo tanto el Hijo de Dios nos limpia de toda nuestra maldad, nos limpia de todos nuestros pecados. Te voy a mostrar algún texto hablando de todo esto que estamos diciendo. Siempre intentamos apoyarnos en la Escritura, que no parezca que son mis ideas, nuestros propios conceptos, sino que dice la palabra de Dios. Y me voy al libro de los Salmos, capítulo 32, voy a leer el versículo del 1 al 5. Salmos 32, versículo 1 al 5. Dice allí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya sabes que el autor de este salmo es David, y David tuvo una experiencia bastante fuerte, desagradable con el pecado, y él tiene por lo tanto autoridad para hablarnos de lo que representa tomar conciencia de pecado, arrepentirse para poder ser limpiado del pecado. Bien, sí que es cierto que hay una diferencia entre el lugar donde David se encuentra en el Antiguo Testamento y nosotros ahora en el Nuevo Testamento. ¿En qué hay una diferencia? Mira, para empezar, fíjate en esos pequeños detalles. Dice en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Antiguo Testamento siempre se habla de cubrir los pecados. En el Nuevo Testamento se habla de quitar los pecados. Y esto es interesante. Yo tengo aquí el bolígrafo, lo pongo encima de la palma de mi mano y lo cubro. Y ahora pregunto, ¿dónde está el bolígrafo? ¿Dónde está? Y todos dirán, ahí debajo de tu mano. Y ahora yo levanto la mano y no está, he hecho un truco de magia. Ah, no, pues sí que está. El bolígrafo está ahí, yo lo he cubierto, pero el bolígrafo sigue estando ahí. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento para el pecado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, corderos. Entonces, esa sangre no quitaba los pecados, los cubría. ¿Por qué? Porque apuntaba por fe. El sacrificio de un cordero en el Antiguo Testamento era simplemente un tipo, una imagen que representaba lo que ocurriría más adelante en el tiempo. O sea, tenía que venir Cristo y morir en la cruz para hacer efectivo todos esos sacrificios que se habían hecho en la antigüedad. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, todos esos sacrificios no habrían servido absolutamente para nada, porque la sangre de ese animalito no quitaba los pecados. Los pecados quedaban cubiertos. Por fe, ellos creían que un día vendría el Mesías y borraría esos pecados. Por eso dice ahí, cuyo pecado ha sido cubierto. Pero ahora en el Nuevo Testamento, cuando Cristo ya muere en la cruz, dice que nuestros pecados fueron quitados. Y yo lanzo el boli por ahí, no lo voy a lanzar por si le doy a alguien. Pero ya no está. Entonces yo te digo, ¿dónde está ahora el boli? Y tú dices, no está en tu mano. Lo tiraste, fue quitado. Y digo, pues cierto, esa es la idea. Entonces, David no está exactamente en nuestra posición, pero hay cosas en común. Y una de las cosas que hay en común es que el pecado
tiene un efecto de maldición en nuestra vida. Si tú no dejas que la sangre de Cristo ahora limpie tu pecado, el pecado sigue corrompiéndote, sigue destruyéndote. Por eso David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, David perdió su vigor, su vitalidad. El pecado que había en su vida, él lo ocultó, se engañó a sí mismo, quiso pensar, no pasa nada, yo soy el rey, soy un hombre conforme al corazón de Dios, puedo hacer lo que quiera. Pablo nos enseña ahora que estar bajo la gracia no significa tener licencia para pecar. No es que yo ya estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera. No, el pecado siempre traerá maldición a tu vida. Pero a donde voy es que cuando David dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando tú confiesas tus pecados, dice Juan allí en su primera carta que estamos viendo, dice que Él nos limpia de todo pecado. En el libro de Proverbios, capítulo 28, voy a leer el versículo 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Siempre en estos textos hay un doble sentido, recuerda. Por un lado, lo que implica no reconocer tu pecado en cuanto a salvación, por eso habla de alcanzar misericordia, por eso habla de limpieza, y después la otra parte es la maldición que en sí mismo trae el pecado. Si tú cometes un pecado, siempre hay un castigo relacionado con eso, siempre hay una consecuencia. Jesús a eso lo llamaba la ley de sembrar y recoger. Si siembras una semilla de trigo, ¿qué recoges? Trigo. Si tú siembras cizaña, ¿qué recoges? Cizaña. Si tú siembras pecado, el pecado produce maldición. Algún efecto negativo va a tener en tu vida, alguna consecuencia vas a tener que sufrir. El término confesar, aquí donde estamos, en Juan, tiene que ver con reconocer. O sea, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco que soy pecador. Cuando nosotros llegamos a Cristo y confesamos nuestros pecados, alguno dirá, y a mí me lo han planteado, cuando he predicado el Evangelio a veces, alguno me ha dicho, pero es que si tengo que confesar mis pecados, yo no me acuerdo de todos. Está alguno preocupado ahí, ¿no? A ver si me olvido de alguno y entonces el Señor no me lo perdona. No, el concepto, lo que significa confesar es reconocer. Lo que estás haciendo es decir, me reconozco pecador. Reconozco que yo he pecado. Y yo no puedo enumerar todos los pecados que he cometido hasta ese momento, porque a muchos de esos ni les puse nombre, ni me acuerdo. Yo, como una gran mayoría en España, era católico, apostólico, romano, pero no practicante. Así decía la gran mayoría de españoles hace unos años atrás, unas décadas. Hoy en día ya no. Se ha perdido todo eso. Pero hace unos años atrás tú estabas en una familia que se consideraba católica. Entonces, como católica, mi familia, me inscribieron cuando tenía 7 años para que hiciese la primera comunión. ¿Qué es eso de la primera comunión? Bueno, pues la primera comunión es que te enseñan una serie, te hacen un cursillo, te enseñan una serie de oraciones, de conceptos, de principios, para prepararte para la primera vez que tú vas a tomar la Eucaristía, la primera vez que tú vas a tomar de lo que sería la Santa Cena, en nuestro concepto evangélico, de participar del pan y del vino. Solo que ni participas del pan porque no es pan, es una galletita blanca que no tiene sabor, es insípida, la fabrican, son unas obleas, las fabrican especialmente para eso, y el vino tampoco te lo tomas tú porque solo se lo bebe el sacerdote. A los niños no le dan vino. Bueno, a nadie que va a comulgar en la Iglesia Católica Apostólica Romana, salvo alguna excepción, algún momento puntual. Entonces te preparan para ese momento, porque ahí te enseñan que eso que te vas a tomar es el cuerpo de Cristo. Literalmente. Te vas a comer literalmente el cuerpo de Cristo. A eso se le llama transustanciación. Quiere decir que en el momento de la misa, el pan, o en este caso la oblea, deja de ser eso y se convierte literalmente en la sangre, en el cuerpo de Cristo. O sea que estarías comiendo carne humana.
Esa es la doctrina de la transustanciación que el catolicismo romano enseña. Lo que pasa es que estos conceptos ya no se enseñan mucho porque es como que vivimos tiempos muy modernos y hablar de esas cosas es un poquito violento, pero en el catecismo de la Iglesia Católica está explicado así como os lo estoy diciendo yo, ¿vale? Entonces te preparan para eso. Te enseñan oraciones, te enseñan cosas y poder participar por primera vez de la comunión implica la confesión. Tienes que confesar tus pecados y se supone que es la primera vez en tu vida que lo haces. Tienes 7 años. Muchos niños con 7 años, por lo menos cuando yo tenía 7 años, hoy en día los niños ya van bastante más avanzados, pero cuando yo tenía 7 años eras inocente, ni te sabías la mitad de las cosas éramos bastante tontitos en ese tiempo con 7 años. Y el sacerdote te explicaba, tienes que confesar tus pecados. Y tú estabas ahí escuchándole y estabas pensando, ¿y eso qué es de los pecados? Y entonces él te decía, un día no hace mucho os lo expliqué. Al final, para poder ir allá a confesarte en el confesionario, pues no sabías qué decir. Y el sacerdote te decía, por ejemplo, ¿qué confesados podéis confesar vosotros? Es decir, por ejemplo, podéis decir, he desobedecido a mis padres, no me he portado bien en el colegio, no hice los deberes que tenía que haber hecho. Y tú estabas ahí escuchándole y estabas diciendo, vale, de acuerdo. Y entonces estábamos todos los niños allí en fila, llegabas al confesionario y el sacerdote te decía las palabras típicas, Ave María Purísima, tú tenías que contestarle sin pecado concebida. Y entonces el sacerdote decía, dime hijo, ¿en qué has pecado? Confiesa tus pecados. Y entonces tú le decías, he desobedecido a mis padres, me he portado mal en el colegio, ¿y qué era lo otro? Así. Y tenía que haber hecho los deberes y no los hice. O sea que si había 30 niños, todos confesaban los mismos pecados, porque... Pero eso no es confesar pecados. O sea, confesar con pecados es reconocer que tú eres pecador. Porque ni siquiera podrás confesar todos los pecados que has cometido a lo largo de tu vida, que seguro que han sido muchísimos. Pero le decimos al Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Por eso aquí Juan está insistiendo en este punto. Si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Pero si confiesas tus pecados, Él es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y llegamos al final de este estudio. Se nos ha hecho la hora, así que mis queridos hermanos, dejamos un día atrás. Este día martes 6 de diciembre no volveremos a vivirlo jamás. Mañana será miércoles. Y si Dios quiere, a las 9 de la noche volveremos a estudiar la palabra del Señor. Así que, queridos, qué bien haberos visto, ver que estáis ahí todos conectados. Un abrazo muy fuerte a los hermanos que sé que ven esto en diferido, a los que lo ven por YouTube, las listas de reproducción. Un abrazo muy fuerte. Realmente vuestra presencia me bendice. Siempre que veo que estáis ahí, soy bendecido. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo a cada uno. Que terminéis de pasar este martes. Los que ya estamos aquí en España, en Francia, en Europa, ya estamos al final del día. Que descanséis. Y Dios, si nos permite, nos vemos mañana. Hasta mañana.